Pero el vibe coding para mí es esto, es personas no técnicas que hacen cosas que antes no podían hacer. Con vibe coding, ¿hasta dónde podemos Pero llegar? no, vibe coding es una herramienta, es un proceso para llegar a un producto, pero después te falta todo lo que es el negocio. ¿Qué riesgos reales ves que alguien utilice este tipo de herramientas sin entender código? Vas y publicás y decís, creé una aplicación con vibe coding con 4 prompts y 15 minutos. Hay gente que se va a sentir ofendida. Mucha gente empieza el vibe coding y piensa que van a hacer un par de prompts, van a terminar haciendo una app, una web o algo, pero no tienen en claro que están desarrollando, no tienen claro la mentalidad emprendedora. ¿Ustedes cómo determinan de que hay señales de mercado para un producto o para un MVP? Si no sabes qué pedirle a la IA, difícilmente vas a conseguir el resultado que tienes en mente. En vuestra opinión, ¿cuál creéis que es la oportunidad hoy que tiene aprender sobre vibe coding que quizá dentro de un año ya haya pasado? La clave principal de una persona que se quiera dedicar al vibe coding o que quiera construir cosas es... Hoy en el podcast hablamos sobre vibe coding y han venido 3 expertos: Jonathan Krayenbrick, John Moreno y Paul Marza. Pero antes de comenzar el episodio, quería comentarte lo siguiente. Si te gusta escuchar a referentes de la inteligencia artificial en español que vengan al podcast, te voy a pedir algo muy importante y que para ti no requiere ningún esfuerzo, y es que te suscribas. Al suscribirte, consigues que pueda hablar con más profesionales de la inteligencia artificial en español para que se vengan al podcast y contar todo su recorrido, sus proyectos, sus problemas, sus meteduras de pata. Así que si no estás suscrito, suscríbete justamente aquí abajo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Vosotros creéis que alguien sin experiencia puede crear una app utilizando vibe coding y monetizarla de una manera rápida? Y se la lanzo a Paul primero. Sí, si tienes audiencia. Es decir, si no tienes distribución, si no tienes usuarios a quien pasarles tu producto, te va a costar, pero esto no es un problema de pipe coding. Yo creo que eso es un problema de siempre de tema de distribución. Si tienes 12 millones de usuarios que te siguen en redes, te será más fácil lanzar rápido y empezar a facturar rápido. Pero si no los tienes, si tienes 200 seguidores en LinkedIn, por ejemplo, te será mucho más complicado. A pesar de que, por ejemplo, John publicó una herramienta de lanza tu aplicación que había una lista curada de 200 sitios web donde podías como empezar ahí lanzando o testeando tu producto. Creí entender que un poco era eso. Entonces, a través de esas plataformas, pues seguramente te es más fácil poder empezar a monetizar. Pero no depende del vibe coding. El vibe coding es solo una manera de desarrollar el producto. Lo que importa es qué pasa luego. O sea, la comunidad, desde tu punto de vista, si hay comunidad detrás, Sí, es más fácil llevarlo a cabo. sí. ¿Y Jonathan? Un poquito lo que te contaba fuera de la grabación es, mucha gente empieza el vibe coding y piensa que van a hacer un par de prompts, van a terminar haciendo una app, una web o algo, pero no tienen en claro que están desarrollando, no tienen claro la mentalidad emprendedora. Entonces, alineado con lo que dice Paul, creas algo, pero no tenés la distribución, no pensaste en cómo le vas a llegar a la gente, no pensaste en cómo mostrar el valor de tu producto, en cómo conseguir testimonios, o sea, piensa que crear el producto es lo único. Y esto al final termina siendo hoy relativamente fácil, Mm. pero después no tienen, le falta un montón de componentes al negocio ese, ¿no? Lo que es distribución, marketing, ventas, no sé, atención al cliente, testimonios. Entonces, eso es lo que le está faltando a la gente. Piensa que vibe coding es todo, pero no, vibe coding es una herramienta, es un proceso para llegar a un producto, pero después te falta todo lo que es el negocio. Y eso requiere un poco más de, digamos, hay que pensarlo bien, hay que tener experiencia, hay que, no sé, aprender de mentores o de otra gente que, digamos, ya lo haya hecho. Pero al final del día, digamos, como
emprender es un proceso que no termina nunca y uno aprende sobre la marcha. Mm. Sí, muy buen punto. Y John, tú, de perfil técnico, ¿qué riesgos reales ves que alguien utilice este tipo de herramientas sin entender código? Bueno, está el riesgo, el más obvio, ¿no? El de la seguridad. Por ahí ya dicen que hay varios repos que tienen ya como esas API key o esas claves expuestas. Y hay un montón, de hecho hay por ahí que publicaron como una biblioteca de repos con estos huecos de seguridad. Por otro lado, veo que le va a costar más. ¿Sí? No es que no pueda hacerlo, pero le va a costar más porque cuando tú le dices a la inteligencia artificial exactamente qué quieres que le haga, qué quieres que te haga, pues digamos, todo fluye mucho más rápido. En Mm. cambio, cuando no tienes claro, ni siquiera como nombres técnicos, vos vas como, hey, créame un favicon, ¿sí? Mm. El, te toca tratar de, como un lenguaje, este lenguaje más cotidiano, tratar de explicarle, hey, quiero ese icono que va en la parte de arriba de la pestaña. Es más complejo, ¿sí? Entonces, cuando tú ya manejas como ese lenguaje técnico, pues en mi experiencia, es mucho más fácil. Por ejemplo, yo utilizo, ahora es súper fan de Cloud Code, Ujú. lo coloco en plan mode, creo un plan súper detallado de cuáles son los ítems que quiero para la aplicación y ahí sí lo mando a trabajar, ¿sí? Pero, pues, digamos, me ayuda mucho tener ese background técnico, decirle, quiero que utilices estas tecnologías, este tipo de base de datos, en todo el tema de seguridad, manéjalo de esta forma. Entonces, sí, Mm. sí te ayuda mucho el background técnico, pero pues ahí nosotros tenemos ejemplos como el de Paul, el de Jonathan, que no necesita ser tan técnico para crear estas aplicaciones e iniciar a monetizarlas, pero Ujú. sí te ayuda mucho. Ujú. Yo creo que igualmente todo esto es un poco un proceso, porque yo cuando empecé en Vibe Coding hace 3 años, ¿no? Con ChatGPT, que no existía Lovable ni nada de esto, yo solo sabía un poquito de HTML, un poquito de CSS. No quería escuchar nada de frameworks ni de bases de datos porque me daba pánico. No lo entendía, ¿no? Y no me metí ahí, pero poco a poco, si eres una persona, o sea, yo creo que la clave principal de una persona que se quiera dedicar al vibe coding o que quiera construir cosas es tener curiosidad y no tener miedo a equivocarte. Mm, Entonces, vas practicando, vas construyendo cosas cada vez un poquito más complicadas, las vas entendiendo, porque sobre todo la clave está en entender. Por eso yo cuando he dado alguna formación o lo que sea, pues digo siempre, no hay atajos, o sea, no te puedo dar un framework mágico que aplicando esto se construyen las cosas y tú sepas entender qué es lo que has construido, sino que para mí es muy importante ir paso a paso, ir leyendo lo que te devuelve la IA, si hay errores, leer los errores, aunque no los comprendas, pero intentar entenderlos y preguntarle a la IA, oye, ¿qué ha pasado aquí? Explícame por qué no funciona o qué se ha roto. Y entonces, poco a poco, vas aprendiendo a hacer cosas más complejas, pero no hay un atajo que yo te pueda mm, resumir mi experiencia de 3 años en 10 minutos y que tú todo eso lo integres. Eso es Matrix y aún no hemos llegado, ¿no? Al conector ese de, oh, ya sé Jiu-Jitsu, no. Ese clic, ¿no? Ese clic aún no lo hemos hecho. Yo creo, junto con lo que decía John, que a los no técnicos, a lo mejor no tenemos todo el contexto de qué es lo que queremos hacer, pero ahí es cuando a mí me gusta, por lo menos, si no entiendo algo o no sé explicarlo o sé que estoy ahí pidiendo algo complejo y no tengo todas las herramientas o el contexto, me gusta hablar con la IA por fuera. Entonces, el favicon, ¿no? O sea, a lo mejor abro ChatGPT o Cloud y le digo, bueno, el loguito que va ahí en la pestaña, ¿cómo se llama? Entonces, un par de ida y vueltas y después ahí le decís que te prepare un prompt ya más profesional, digamos, y ese es el que traes a Labo, el curso o lo que quieras, para que cuando lo aplique, digamos, venga con, digamos, con una instrucción un poquito más, más profesional, digamos, con más contexto, ¿no? Entonces, eh, no tenés que depender solo de la plataforma de IA, sino que puedes explorar por fuera. mm, Entonces, Claro. mismo cuando haces el PRD o cualquier feature, antes de promptear y decir, haceme esto,
hace un par de ida y vueltas consultando, porque la IA tiene todo el contexto del mundo, tiene todo el know-how, toda la experiencia, entonces a lo mejor puedes ahí sacar un montón de ideas y te va a ayudar a, digamos, a hacer que tu prompt sea más conciso. Y ahí obviamente la típica de eh, garbage in, garbage out, en donde si le metes un prompt malo vas a tener un resultado malo, pero si metes un buen prompt con un montón de contexto, ahí el resultado va a ser bueno. Entonces, a lo mejor te tomas un ratito más, pero bueno, cuando entras a promptear tu IA, ¿no? Tu plataforma de vibe coding, ahí vas a tener muchos mejores resultados. Y Pero estoy... yo Sí. creo que Perdón. también se debe trabajar mucho ese músculo de la tolerancia a la frustración. No sé qué piensan ustedes, pero se vende mucho como que va a ser un prompt y va a tener toda una aplicación montada, ¿no? Con base de datos y todo. Pero es lo que ustedes están comentando, ¿no? Hay todo un proceso que va a tener que ir y venir con la inteligencia artificial, va a cometer errores y va a estar pidiéndole a la inteligencia artificial, hey, aquí hay este error, no te lo va a solucionar, y vuelve, intenta y busca ahí diferentes maneras y hay todo un músculo que hay que ejercitar de la tolerancia y la frustración. Que, digamos, en ese sentido, nosotros los que venimos un poco más del background técnico, ya lo tenemos, ¿no? Que ya estamos como acostumbrados a vivir como en ese incendio de, hey, llevo en un bug una semana con un bug, ¿sí? Y este bug no lo encuentro y no lo encuentro y ya uno ya como que está acostumbrado como a vivir en ese incendio. Pero yo creería que para una persona no técnica es muy importante ejercitar ese músculo. Mm. Y también esto que comentas de los errores, bueno, el otro día que me encontré con uno de estos, al final también es decir, vale, creo que me he complicado demasiado la vida, creo que esto se puede simplificar mucho más, entonces si sabes cómo tiene que funcionar tu herramienta y tienes este bagaje técnico o bien te vas a la IA y le dices, oye, mira, estoy intentando hacer esto, no me está funcionando, ¿qué otras opciones tenemos? ¿No? Entonces, seguramente la IA te dirá, pues mira, esto igual lo podemos automatizar con N8N. No lo sé, por decir algo, no soy fan de otras automatizaciones, pero igual eso que estás intentando hacer a nivel de código, pues con un par de nodos te lo soluciona y es mucho más sencillo. Entonces, muchas veces también es la tendencia esta a complicarnos la vida o a intentar crear cosas que ya existen y funcionan muy bien, ¿no? A intentar inventar la rueda cuando no hace falta. Podemos hacer cosas mucho más simples que funcionen y luego, si no, más tarde ya nos podemos complicar más, ¿no? Pero de primera siempre tendemos como a sobredimensionarlo todo. ¿No? Yo me Y lo ahí encuentro pasa yo que mismo y me lo encuentro en redes también de gente que digo, es que no hace falta que hagas tantas cosas, ¿no? Está guay para experimentar y para probar a ver hasta dónde eres capaz de llegar con la IA, pero no hace falta hacerlo. O sea, realmente no te compliques. Es uno de mis artículos es no te compliques. Perdón. Sí. es que igual también pasa que cuando tenés un error, le seguís prompteando y cada vez ese error se vuelve como una bola de nieve, en donde la IA le sigue metiendo más líneas de código y más parches y después llega un momento que como que explota eso, ¿no? Cosa de Mm, que el código es tan complejo, tan complicado que no funciona o funciona un ratito y en algún momento se te va a romper. Pero puedes ir un paso más atrás, en donde, bueno, empezás de vuelta la conversación, donde reseteás, digamos, ese feature o ese pedido que le estás haciendo y lo pensás por afuera. O sea, llegué a tal conclusión. A lo mejor agarras todo eso como contexto y armás un nuevo chat y ahí le decís, bueno, esto es mm. lo que intenté, esto es lo que no me funcionó, simplificámelo. O actúa como un CTO, un software engineer con 30 años de experiencia y armámelo simple, no complejo. Y son esas Claro. keywords que le metes al prompt que terminan haciendo, digamos, algo mucho más simple y más efectivo al final. Sí. Y en eso tampoco no debemos tener miedo los pipe coders a gastar unos cuantos créditos más y si la IA se ha empezado a complicar y nos está haciendo un código que no estamos entendiendo y que no está funcionando, lo mejor es tirarlo todo a la basura, volver a empezar de cero, pero con los conocimientos que ya has aprendido en esa mala experiencia de construir algo que has visto que por ese camino no era. Entonces,
puedes volverte a sentar delante de la IA y decirle, mira, he intentado esto, no me ha funcionado, ¿qué más podemos intentar? Entonces, esto que comentabais antes de que más contexto da un mejor resultado, a veces no es así, ¿no? A veces Depende del empiezas a contexto. Todo buen complicarte contexto. mucho y no. Pero sí que es muy importante para mí, lo más importante es, más allá del contexto, es entender tú qué va a hacer la IA y cómo quieres que lo haga. O sea, cómo quieres que funcione tu aplicación, cuál quieres que sea el flujo de usuario, qué datos quieres guardar, cómo se relacionan esos datos en las tablas. Si no entiendes esto, después, por muy buen prompt que tengas inicial o mucho contexto que tengas, cuando la IA se ponga a construir, cuando algo falle, no sabrás que está fallando. ¿No? Entonces, por esto siempre digo ir paso a paso, poco a poco, construyendo con cabeza y sabiendo un poco lo que estás haciendo. Aunque no entiendas el código, aunque no entiendas que esta variable que le ha puesto este nombre, qué hace exactamente, pero que como coder al menos entienda su conjunto. ¿Vale? Sí, y chicos, entonces, con bytecoding, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta cuando se rompa? Yo creo Depende. que hasta dónde quieres Sí, llegar. Adelante, sí, O sea, John. Jonathan. para mí depende de tus expectativas, donde en general la idea del bytecoder es que estás solo trabajando, o son dos o tres, digamos, un equipo chico, ¿no? En general no tenés recursos, no tenés experiencia. Es el nuevo tipo indie hacker, bytecoder. Entonces, si vos querés crear una startup tradicional, un Facebook, un marketplace, algo así, o un CRM súper complicado, un nuevo Notion, eh, la realidad es que no vas a llegar muy lejos. Estás compitiendo con gente que tiene equipos gigantes, recursos, experiencia. Entonces, sí puedes hacer cosas más chiquitas que solucionen un problema real, que no necesariamente deban escalar a millones de personas. Puedes tener 1000 usuarios o 1000 clientes por mes, y si tenés bien definido, tenés un buen pricing, te cierra ese número. Digamos, tenés que tener como, saber que vas a tener un techo en algún momento. O vas a necesitar contratar gente, o dejas que tu aplicación o tu producto llegue a un techo, pero estás de acuerdo con eso. Pero eso no te quita que puedes tener varios productos a la vez. Entonces, a lo mejor que son chicos, pero tenés, no sé, 1000 por acá, más 5000 por acá, más 3000 por acá, y terminan dando un buen ingreso. A diferencia de querer crear algo gigante, digamos, que obviamente no lo vas a poder hacer estando solo, sin recursos, sin background técnico. Mm. Yo creo que podrás construir cosas más o menos complejas en función del nivel técnico que tengas. Si eres una persona que nunca ha abierto un editor de código, difícilmente vas a construir algo complejo. Básicamente porque no sabes. Es como cuando apareció Midjourney y todas estas herramientas de generación de imágenes y tú le decías, hazme un gato negro y te hacía el gato. Y luego le decías, no, pero lo quiero tumbado. Ah, te lo hacía tumbado. No, pero quiero que de fondo aparezca una ciudad, ¿no? Entonces, claro, bueno, es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero si no sabes qué pedirle a la IA, difícilmente vas a conseguir el resultado que tienes en mente, ¿no? Si no tienes este bagaje técnico. Pero más allá de esto, yo creo que el vibe coding siempre se ha enfocado en personas no técnicas. Cuando hablamos de codificación asistido por IA, que es igual como deberíamos nombrar a crear cosas con IA cuando tienes un cierto nivel técnico, ¿no? Cuando eres un desarrollador, eso tiene otro nombre. Se lo podríamos buscar o nos lo podemos inventar, ¿no? Pero el vibe coding para mí es esto, es personas no técnicas que hacen cosas que antes no podían hacer. Antes yo siempre dependía de contratar a un junior, senior o lo que sea, gastarme 600, 1500 o más euros para hacer un prototipo y tardaba un mes en hacerlo, en el mejor de los casos, ¿no? Contratando ahí por internet y tal. Y ahora la ventaja es que puedo hacerlo yo y puedo llegar hasta donde mis conocimientos llegan. A partir de allí, nunca hemos querido, o yo al menos, nunca he
siempre he dicho que soy amigo de los desarrolladores. Somos amigos, compañeros y ellos seguramente tendrán más trabajo ahora que hemos salido nosotros, porque cometemos muchas cagadas, perdón por el lenguaje, y les daremos trabajo en el futuro. Pero siempre he dicho lo mismo, podemos llegar hasta un punto y entonces la gracia con John, él lo ha hecho muy bien, él valida muchos productos y seguramente si necesitara escalarlo a muchos más miles de usuarios y a que la plataforma creciera mucho más, pues igual entonces dice, vale, ahora ya he validado, ahora voy a contratar. O sea, es imposible hacer un Facebook una persona sola. No queremos vender esto ni mucho menos. Aunque la IA tenga muchos agentes, muchas automatizaciones, hay muchas más cosas aparte del código de las que te tienes que encargar. Entonces, el vibe coding llega hasta cierto punto y hasta cierto punto hemos validado, perfecto, vamos a contratar gente. Yo creo que también la gente piensa vibe coding como una forma de generar ingresos. Creas una app, un producto, pero también puedes pensarlo del lado de distribución, que lo que comentaba Paul al principio. Puedes crear estas herramientas gratis, que no necesariamente la gente pague por estas herramientas, pero te ayudan a traer muchísimo tráfico a tu web, tipo un lead magnet. Entonces, no tiene que ser perfecto, no tienes que escalar a millones, pero te puede generar indirectamente ingresos. Entonces, mucho de esto está basado en SEO, donde no sé, hay búsquedas en Google y las herramientas en general no aparecen con el AI Overview, sino son los links todavía. Entonces, la típica es el conversor de moneda, donde vos decís cuánto está el euro y el dólar. Y obviamente lo googleás y de la primera son unas herramientas. Y obviamente te metes en las webs de estas personas y tenés, obviamente, ves el servicio y puedes contratar el servicio y qué sé yo. Entonces, indirectamente, una herramienta vibe codeada te puede servir, por más que no te genere ingresos. Eh, y ahí no necesitas depender de las API en muchos casos o de registrar usuarios. O sea, es algo súper simple. Y eso le da un montón de posibilidades a la gente que no es técnica de montar algo, subirlo a su web y empezar a captar tráfico y obviamente eh, es distribución gratis, ¿no? Y John, ¿a ti los vibe coders te dan mucho trabajo por las cagadas? No, digamos, yo no estoy trabajando como freelance. Pues yo en este momento trabajo en una empresa y tengo el side project, que es este agente de agendamiento de citas, ¿sí? Y mis clientes pues me pagan recurrentes. Entonces no estoy trabajando como freelance en el momento, que quite que en un futuro lo haga. Eh, pero sí hay personas que están construyendo, no sé, que han escuchado toda esta onda del vibe coding y les llama mucho la atención venga, yo tenía desde hace 5 años esta idea y nunca había podido meterle más, entonces ahorita quiero arrancar a hacerla. Y sí me preguntan muchas cositas desde el lado técnico de cómo podría mejorar esto, cómo podría mejorar lo otro. Pero a mí todo el tema del bytecoding me encanta. Yo no sé por qué en el mundo más técnico genera como cringe, como Yo lo es como, es entiendo. como, es como, es como si, yo la verdad no lo entiendo. Es como si los programadores sintieran que están menospreciando el trabajo, algo así. Así lo veo yo. Pero a mí toda esta onda del bytecoding me encanta porque pues, básicamente es una herramienta nueva que te agiliza muchísimo el trabajo. De hecho, la otra habla con un amigo que trabaja en una desarrolladora de software. Me decía así como en secreto, hey, yo no sé si utilizar este tema de la inteligencia artificial porque siento que voy a perder mis habilidades programando. Y a mí me parecía eso muy loco, ¿no? Y no, o sea, lo que hablaba con él es una herramienta más que nos va a hacer mucho más productivos. Porque si no, pues, iniciemos, o sea, volvámonos a programar en bloc de notas. O sea, no tiene sentido, ¿sí? Así como Visual Studio Code, como Cursor, como todas estas herramientas que van saliendo, es algo más que nos va a hacer como la vida un poco más fácil. Pero nada te quita, o sea, el conocimiento siempre te va a dar un plus mucho mayor. Sí, o sea, yo entiendo la parte de que se sientan atacados,
porque yo lo viví cuando hace 18 años, bueno, voy a poner en plan abuelete, pero hace casi 20 años estudié fotografía. Y pues yo era como el único de mis amigos que tenía su cámara reflex, me iba a los conciertos, hacía fotos ahí desde como el foso, ¿no? Es la primera línea sin que te moleste el público para hacer las fotos para prensa. Y en un momento dado empezaron a surgir como muchas personas que no respetaban el oficio y que se metían, no respetaban la jerarquía, digamos, no la jerarquía, pero había como una serie de normas no escritas de si yo estoy haciendo una foto aquí, pues no me tapes, no sé, por ejemplo, o empezaban a venir con, en vez de con cámara, con teléfonos móviles a grabar y era en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, es que como que se democratizó mucho el acceso a materiales que antes eran muy caros, pues ahora todo el mundo podía utilizar cámaras reflex muy baratas y tener buenos resultados. Entonces, había un poco de crispación en el sector, ¿vale? No sé cómo está ahora porque ya lo dejé, pero entiendo que ahora algunas personas que llevan muchos años trabajando en esto y han estudiado, que le venga alguien como yo o como otras personas que están como muy crecidas en el vibe coding y digan, esto se puede hacer en 5 minutos, dices, no, a ver, no es que se pueda hacer en 5 minutos. O sea, para mí el vibe coding no es sinónimo de rapidez, sino que es sinónimo de autonomía. Entonces, la autonomía te da rapidez, pero no es rapidez porque sí, ¿no? Es la autonomía. Lo que antes necesitabas un desarrollador externo y un mes de trabajo y etcétera para hacerlo, ahora puedes hacerlo tú mismo, pero un desarrollador también puede hacerlo él mismo, ¿no? Y no es gracias a la IA, es gracias a sus conocimientos que tiene esta autonomía. ¿Vale? Entonces, entiendo que se puedan sentir atacados porque vengan personas que no han estudiado y sin todos los conocimientos que ellos tienen, digan que ya pueden hacer lo mismo que hacen los desarrolladores que llevan tanto tiempo desarrollando. Entonces, entiendo que se puedan sentir atacados. Mm. No, Pero es por esto, porque viene gente que sin estudios y sin experiencia dice que ya lo puede hacer mejor que ellos y que los van a sustituir. ¿Qué es esto? O sea, yo estoy totalmente en contra Ujú. no, de este no, pensamiento. no. Y ahora como que se sienta que no venga cualquier persona que tenga como mínimo, o sea, con mínimos conocimientos cómo hablar de la inteligencia artificial puede construir cosas. Ahí yo siento que está como el ataque o como se sienten atacados los programadores. Digo, se sienten atacados porque pues yo la verdad no me siento atacado. Yo lo veo Ujú. como se nos abrió un mundo más de oportunidades. Ujú. ¿Y Jonathan? ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo con Paul, o sea, creo que sí, si vas y publicás y decís, creé una aplicación con bytecoding con 4 prompts y 15 minutos, hay gente que se va a sentir ofendida. Eh, y tiene razón, o sea, porque lo que hiciste es una porquería. Si lo hiciste en 15 minutos y con 4 prompts, o sea, pero estoy de acuerdo con Paul, o sea, hoy el vibe coding lo que te da es autonomía, te da velocidad, o sea, te da herramientas Ujú. al no técnico para poder hacer cosas que antes no podían. Y los programadores, obviamente, como dice John, 10x la productividad. O sea, si tenés este contexto, estos conocimientos, o sea, eh, aprovechalo, porque podés avanzar muchísimo más rápido. Mm. Eh, Tenés las herramientas, el conocimiento, te puedes sacar de encima todo lo que es, digamos, medio monótono, aburrido o básico, y vos podés aprovechar, digamos, tu tiempo mucho mejor, ¿no? O sea, puedes llegar a hacer muchas más cosas en el mismo tiempo, con menos trabajo. Entonces, lo deberían ver como, digamos, como una oportunidad más que como una crítica. Mm. Sí. Y una pregunta, a ver cómo lo veis vosotros. ¿Cuál creéis que es la mayor ventaja de utilizarlo? Y os digo, mi punto de vista, ¿vale? Es que puedes tener una idea de negocio, montar algo muy rápido y ver si puede funcionar. Y eso me parece a mí un puntazo. Mm. ¿De Paul? Yo creo que así como antes, quizá esto, ya digo, yo he lanzado muchas cosas, todas han fracasado, así que igual no soy la mejor persona para hablar sobre esto. Pero
antes veía que tenías que hacer como muchos estudios de mercado, ¿no? Tenías que dedicar mucho tiempo en entender exactamente qué es lo que necesita el cliente y luego desarrollabas también un poco a ciegas, porque al final la gente miente más que habla, ¿no? Pero al final lo desarrollabas, lanzabas y veías qué tal. Y entre el inicio de tener la idea y el desarrollo final tardabas muchísimo tiempo. Ahora la ventaja es que puedes hacerlo todo en un fin de semana, realmente. Si te pones, puedes lanzar en un fin de semana, lanzas y ves si funciona. Si no funciona, perfecto, a otra cosa. Pero los tiempos entre idea y validación se han acortado muchísimo. Entonces, yo creo que, no sé cuál era la pregunta, pero creo La que ahora es ventaja. la ventaja, sí, sí, pues la ventaja yo creo que es esto, que es esta velocidad que nos ha dado ahora de poder validar conceptos súper rápido Sí, claro, digo, y hay súper menos barato. riesgo. Hay menos riesgo, no estás comprometido a una idea 5 meses, 6 meses, o sea, menos costo y menos tiempo. Entonces, lo armás en un fin de semana, no funcionó, pero vas a otra cosa el próximo fin de semana. Esa creo que es la gran ventaja, que tenés como más iteraciones, o sea, tenés más chances para llegar Mm. a algo que funcione. Entonces, cuanto más práctica en lo que sea vibe coding, deporte o lo que quieras, te vas a volver mejor. Así que está bueno, no sé, iterar rápido. Mm. Ahí yo tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo determinan de que hay señales de mercado para un producto o para un MVP? Esto es John. Le paso la Mira, pelota. yo no sé si me consideraría creativo en el hecho de tengo la gran idea y que va a ser un, digamos, un hit, sino que a mí me gusta también ver qué está funcionando. O sea, hay un mercado, un producto, una idea validada, y si veo que, digamos, hay varias señales donde hay lugar como para participar, eh, eso es lo que termino haciendo. O sea, ver que Mm. algo ya funciona, que esté validado y decir, bueno, me la juego, pues digamos es una apuesta un poquito más, más certera, ¿no? Que tener la gran idea y mandarte al mercado cuando no hay nadie. Porque no tenés que convencer a la gente de- del valor de tu gran idea, sino que es algo que ya relativamente es conocido, lo conocen o otra gente lo usa. Entonces, AI Selfie son las fotos profesionales para LinkedIn, o digamos, fotos con IA. Eh, yo lo que hice, sabía que había un montón de aplicaciones que lo hacen, pero estaban todas en inglés. Entonces lo que hice, bueno, sí, Mm. sé que les estaba funcionando, que había demanda, tenía números, entonces lo que hice es, lo traje al español porque no había competencia, traté de ser el primero en entrar ahí. Y la verdad que funcionó, pero entonces no es que tuve que hacer mucho estudio de mercado, perdí mucho tiempo, no, sabía que existía la demanda en otro idioma, era traerlo al español y hacer el marketing, digamos, en España o en la TAM, eh, digamos. Y mucho de lo que hago es, sí, son ideas ya validadas, en donde yo trato de meterle, digamos, mi toque especial, digamos, mis ideas, tratar de adaptarlo para que no sea, digamos, una copia, una réplica exacta, pero eh, sé que si a otras personas les funciona, tiene que funcionar. O sea, más o menos, ¿no? Pero tiene que funcionar. Entonces después ahí uno ve si vale la pena seguir, digamos, invirtiendo tiempo en este producto o si, bueno, a buscar otra idea. Sí. En mi caso, yo lo probé, o sea, probé desarrollar proyectos propios hace tiempo, pero llegué a un momento a una conclusión y es que me aburro en el momento que ya tengo construido el proyecto. O sea, vale, desde la idea a la construcción, super guay, soy un desarrollador, desarrollador con IA, ¿vale? Un desarrollador joven, junior, lo que sea, pero lo que es del momento que ya está construido el proyecto, a sacarlo, hacer la distribución, hacer el marketing, todo esto, esta parte me aburre increíblemente. Y no es por
miedo al dinero, o sea, el dinero realmente me da un poco igual. Yo hago esto para pasármelo bien y montar cosas que a la gente le puedan parecer interesantes, aunque no saque nada de dinero. Yo hago muchas cosas experimentales, cosas, igual proyectos un poco raros, como uno que tengo ahora que se llama Nexi, bueno, que aún no está ni lanzado ni nada, pero es como una enciclopedia que se genera ella sola con inteligencia artificial. Entonces, cada vez que alguien subraya una palabra, hace la consulta a la IA, la IA devuelve la información, la guardo en la base de datos como una nueva página, entonces como que cada concepto, cada conocimiento se va autogenerando, ¿no? A medida que el usuario va interactuando con la página, eso va creciendo. Entonces es como un árbol de nodos gigantesco con todo el contenido. Es como una Wikipedia, pero con IA. Y esto no va a traer nunca nada de pasta. Esto va a ser una fosa de dinero que voy a perder. Pero es muy interesante, me resulta muy interesante y como la IA es muy económica, me lo puedo permitir. Entonces, a mí me gusta hacer este tipo de cosas y luego, pues, aparte, pues, enseñar a las personas no técnicas como yo, que cuando yo empecé tampoco sabía nada, pues enseñarles a conectar estos puntos en la cabeza, ¿no? Es decir, tengo esta idea, quiero hacer esto, ¿cómo llego del punto A al punto B? Pues yo intento enseñarte con palabras sencillas cómo puedes hacerlo. Y ya luego, digo siempre, el éxito no está garantizado, el éxito es lo que viene después, un poco lo que hablábamos al principio, el tema de la distribución y todo esto. Yo te enseño lo de antes. Mm. Una vez ya has aprendido, luego voy a hablar con John, que sabe mucho del go-to-market, ¿no? Y entonces, si quieres, John, podríamos hacer un curso 50-50 de yo te enseño a construir y luego que alguien te enseñe a cómo hacer el lanzamiento. Pero sí, estoy más cómodo en la parte de la enseñanza que no tanto en la parte de voy a hacerme millonario con mis ideas, porque tengo demasiadas. Y, chicos, ¿cómo veis entonces este desarrollo en el vibe coding en cuanto a los junior? Porque algo que se comenta mucho dice, oye, si este trabajo que antes lo hacía un junior, ahora podemos adelantar con inteligencia artificial, ese salto, es decir, va a haber un momento, no sé cuándo pasará, al cabo de los años, que habrá ese salto senior y no hay junior. ¿Cómo lo veis en este punto? Eso yo creo que John Sí, John. puede... Eh, pues yo que he estado mirando el mercado, ahora que estaba como cambiando de trabajo, estuve mirando mucho cómo está el mercado laboral. Y sí, ofertas junior en el momento se ven muy, muy raras, ¿sí? Por esto mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, una empresa le sirve un poco más que alguien ya tenga como ese bagaje técnico y sepa qué decirle a la inteligencia artificial para lograr ese 3x 5x 10x, ¿sí? Ser más rápido o ser más productivo. Entonces ya se ve como señales de que el mercado está cambiando, pero eso no significa, yo no lo veo como que vaya a desaparecer en las oportunidades para los juniors, veo es que la vara se elevó, ¿sí? Es decir, si antes hacías como, no sé, por ejemplo en mi caso, cuando inicié a estudiar todo este tema de programación, yo inicié a estudiar en Platzi. Hice como la carrera de desarrollo web Platzi, hice un par de proyecticos y eso era lo que mostraba como, venga, esto es lo que hice, ¿sí? Para que me dieran trabajo en las empresas. Ahora debe hacer proyectos más desafiantes. Eso es lo que yo veo y no solo como postularte a los trabajos y ya, sino es darte también a conocer en redes sociales, LinkedIn y mostrar lo que sabes para llamar la atención de los reclutadores. Entonces, yo no lo veo como que, venga, los juniors ya se jodieron, sino es, subió la barra y ahorita hay que prestarle atención a otras cosas más, o sea, es que subir la barra técnica y pensar. No he estudiado, o sea, he estudiado, pero muy poco desarrollo. Sí que lo que veo también es todo avanza muy deprisa. No sé cómo se está, no tengo ni idea de cómo se está adaptando la educación a todos estos cambios tan rápidos, porque hasta hace no mucho no permitían prácticamente usar calculadoras cuando hacías exámenes de mates, ¿no? Entonces, ¿cómo se está adaptando el sistema educativo en cuanto a desarrollo?
si ya están dejando o si incluso están potenciando que los estudiantes usen la inteligencia artificial para hacer sus desarrollos. No tengo. Tony dice que no, pues me extrañaría que fuese lo contrario, ¿no? Entonces yo, aparte de esto, de subir la barrera, ¿no? La barra de nivel, aparte de esto, y lo que comentaba John también es esto, de decir, vale, no solo tienes que saber como igual. A mí me ha pasado mucho en tema de marketing, por ejemplo. Yo he trabajado en marketing y me decían, vale, necesitamos que sepas escribir, que sepas diseñar, que sepas comunicar en redes, que sepas que hacer un montón de cosas, pero necesitamos también que seas muy especialista en esto, concretamente. Entonces, en el caso de desarrollo, seguramente te dirán ahora, vale, ahora como la IA ya te está ayudando a hacer muchas cosas, necesitamos que sepas de front, de back, pero también necesitamos que sepas, yo qué sé, de redes, no lo sé, ¿eh? O sea, de muchas otras cosas, que seas como una persona muy polifacética y además que entiendas de negocio, no solamente de código, sino o sea, un poco de todo. Al final, yo creo que el desarrollador este que solo sabía o solo estaba enfocado en una parte muy concreta, este va a tender a desaparecer y cada vez las empresas van a necesitar que sepas hacer más un poco de todo, que sepas mucho de lo tuyo, pero que comprendas todo el ecosistema del negocio para que puedas aportar valor en todo el conjunto, digamos. Y si no, pues vendrá otro y lo sabrá hacer mejor que tú y lo que siempre pasa. Pero Claro, tal cual, piden cada vez más cosas. El full stack y que sepas de negocios, tengas marca personal, ¿no? Sepas comunicar. Entonces, no solo técnicos, sino también los soft skills, ¿no? Que ayudan mucho, ¿no? En la comunicación. Entonces, por ejemplo, si haces proyectos y los publicás en tus redes, entonces ahí la gente va a ver cómo comunicás, cómo pensás. Entonces, eso es valorado. O sea, por más que no tengas el know-how senior a nivel técnico, o sea, si sabes comunicar, si ven que pensás que puedes resolver problemas, comunicar, eh, eso te puede abrir puertas. Eh, pero si estás solo enfocado en lo que es código, a lo mejor, viste, te va a complicar, ¿no? Si no sabes mostrarte y venderte y compartir. Mm. total. Tony, Entonces ¿más preguntas? entonces yo a esa parte técnica le agregaría lo que están comentando, todo el trabajar la marca personal, estar en la mente de los reclutadores en este caso, Mm, que cuando se abre una posibilidad, ellos digan, ve, por ahí hay un chico o chica que está constantemente publicando estos proyectos y me parece súper interesante, lo voy a contactar. No, además, digamos, los juniors tienen acceso a la IA, o sea, es relativamente económico hacer, digamos, utilizar la IA, entonces pueden aprovechar ese tiempo mientras están buscando trabajo de hacer proyectos, donde Mm, uno nunca sabe, a lo mejor un proyecto despega y le funciona y bueno, tienen ya un plan B, y si no, bueno, les sirve como carta de presentación o como distribución, ¿no? Sí, para que más gente, es una excusa para que la gente te encuentre. Entonces, vos mm, lanzás un proyecto, entonces mucha gente tiende a ver estos proyectos, compartirlo, y obviamente van a ver reclutadores o, digamos, gente de distintas empresas que si lo encuentran interesante, van a ponerse en contacto con vos. Entonces, generas, mm. digamos, este movimiento, tomar acción, genera, digamos, oportunidades. Entonces, Yo, no hay que... yo igualmente aquí invitaría a otro desarrollador, ¿vale? Porque ahora estamos haciendo un poco el cuñado y igual no estamos aportando valor real de mercado. Yo, por ejemplo, tengo un buen amigo, Cristian García Peirón, que, bueno, no está mucho en LinkedIn, ¿vale? Pero es un muy buen desarrollador que lleva muchos años ya desarrollando. Y él, por ejemplo, me comentaba que en muchas o en las últimas o en algunas entrevistas de trabajo que había tenido, le había sido de mucha utilidad un proyecto que lleva años desarrollando en solitario, que es una plataforma de videojuegos, se llama Shellbit.com, ¿vale? Siempre que puedo hago promoción del trabajo de él porque me gusta mucho lo que hace. Y es una plataforma pues que va igual
5 años, 6 años desarrollando el solo. No sé cuántos usuarios tiene, pero tipo 3.000, 5.000, no sé, que son, bueno, está bien para ser el solo y que apenas hace publicidad, ¿no? Solo comenta un poco por Twitter y así, pero no hace campañas ni nada. Y esto le ha ido muy bien a la hora de, pues, claro, tú vas a una oferta de empleo y te dicen, vale, ¿qué has estudiado? ¿No? O no sé cómo va, aparte de la parte técnica, ¿no? del examen técnico, de las pruebas técnicas que tienen que hacer los desarrolladores, si te plantas ahí y dices, mira, he montado esta plataforma con estos lenguajes, llevo tantos años, este es el mantenimiento, yo qué sé, etcétera, y le explicas cómo está todo. Claro, esto tiene muchísimo más valor que decir, he hecho una aplicación to do y, ¿no? Que es lo típico o la típica wiki de Pokémon o cosas así, que esos son como proyectos muy sencillos y muy básicos. Si le das una vuelta y ya no haces el negocio del siglo o que resuelve el problema, la panacea mundial, pero le das un poco la vuelta y no haces lo que hace todo el mundo, y aparte de, o haces lo que hace todo el mundo, pero lo haces de una forma totalmente distinta, ¿vale? Eso igual también puede dar más valor a tu propio portfolio. Mira que yo tuve esa experiencia ahorita. Como yo te comenté, yo ahorita estaba con esa transición laboral. Entonces, ayer comencé a trabajar con otra empresa. ¿Sí? Entonces, tuve como una entrevista técnica. Pues la entrevista técnica, ya muchas de las entrevistas técnicas son como live coding. ¿Sí? Como venga, programa ahí en vivo, porque pues, por todo este Mm. tema de la inteligencia artificial, ellos necesitan ver cómo tú piensas y cómo resuelves problemas. ¿Sí? Entonces pasó esa parte técnica. Yo le dije, bueno, listo, ya terminamos la parte técnica, ahora les muestro qué he hecho en la vida real, ¿sí? Entonces ahí compartí pantalla y les mostré, si tal, y este agente de agendamiento de citas. Les mostré todo el proceso de cómo, o sea, qué problema detecté, cómo llegué a la solución, qué tecnologías utilicé, y les mostré toda la parte de revenue, o sea, como diciendo, venga, esto ya es un proyecto real que está generando revenue recurrente, y eso me dio un plus muy alto para conseguir este trabajo. Qué ¿Sí? bueno. Entonces lo que dice Paul es muy cierto. O sea, tener como esos side projects, lo diría yo, y decir, venga, voy a exponerlo, así no monetice, pero que sean cosas que otras personas la estén utilizando o que genere valor en el, digamos, en la sociedad. No es como las típicas to-do lists. Es muy bueno para conseguir trabajo. Y chicos, cuando contactan con vosotros, por ejemplo, Jonathan y Paul, para formaciones, ¿qué es lo que busca la gente realmente en vuestras formaciones? ¿Aprender o a ver cómo puedo crear algo y vender? Y mira, de mi En- caso, tengo mi propia formación. Entonces, bueno, empezó al revés. Yo di una formación en Webpositor y en Build Academy. Entonces me contactaron ellos Ujú. como para explicar el módulo de vibe coding dentro de un programa más grande de IA en general. Entonces, era uno de los componentes dentro de la formación, ¿no? Del programa. Entonces, bueno, era mostrar las herramientas, cómo funcionan, cómo conectar base de datos. Eh, en general, estaban enfocadas a armar herramientas internas, más, meterle como si fuera un front-end Ujú. o una app, digamos, algo visual a la automatización que están aprendiendo de fondo. Algo que hace Ujú. con Make o N8N. Entonces, después lo que hice fue armar mi propia formación en donde, digamos, tenía más libertad de contar y dar el curso, digamos, de la formación en base a lo que yo aprendí. O sea, esto lo hago como necesidad, obviamente estaba sin trabajo, entonces quería generar ingresos. Eh, Probé armando mi primera app, funcionó, entonces, bueno, full time by coding. Y bueno, y en mi formación compartí lo que yo hago, qué me funciona a mí, no solo desde el punto de vista técnico, sino tratar de dar tips en lo que es emprendimiento, en diseño, en marketing, o cómo apoyarse en la IA para resolver problemas o pensar ideas. Entonces, a mí me gustaría compartir todo lo que es, digamos, usar el vibe coding para crear, digamos, ¿no? Una empresa, valor. Eh,
ya sea algo directo, algo monetizable, o indirectamente, como les conté antes, de generar una herramienta que traiga tráfico a tu negocio o servicio principal. Pero claro, hay de todo. O sea, hay gente que quiere jugar, explorar, hacer de cuenta que son programadores. Hay gente que hace muchas herramientas internas y después hay un grupo de personas que quieren monetizar lo que están creando, donde quieren emprender o quieren generar ingresos extra, un plan B, un side project. Entonces, no sé, hay un poquito hay muchos tipos de personas. O sea, hay mercado para todo. Mm. ¿Y Paul, a ti también Sí, te pasa? yo en mi caso empecé al revés. Primero, o sea, yo quería compartir, yo empecé a compartir contenido este año pasado, o sea, más o menos por estas fechas, el año pasado, del 2025. Y yo llevaba, pues esto, 3 años ya haciendo desarrollos, primero código Spaghetti, Frankenstein, luego ya pues entendiendo más cómo se construía todo. Y llegó un momento que dije, vale, ahora me gustaría empezar a compartirlo. Me monté un sistema demasiado complejo, ¿vale? Porque, o sea, me monté una landing, me monté un admin, me monté todo un sistema, ¿no? Todo un ecosistema para hacer cursos, que luego el problema era que estaba más tiempo desarrollando el sitio que creando el contenido. Cosa totalmente insostenible cuando lo que quieres o el valor que quieres aportar es a crear el contenido, ¿no? Entonces, tuve esta primera mala experiencia, así que no pasa nada. Luego monté, digamos, una newsletter que me está funcionando bastante bien. Y ahora, desde junio o así, pues me están contactando distintas escuelas que ellos me ofrecen la posibilidad de trabajar como profesor en sus plataformas. Que eso para mí es lo ideal porque podemos pactar un temario. Yo en este temario me gusta sobre todo empezar por todo eso que no es código, por todos esos puntos que es el PRD, ¿no? Que es entender el cómo funciona la aplicación antes de ponerte a programar nada, y luego ya pues te enseño pues mis herramientas favoritas, porque realmente si tienes clara la arquitectura de tu aplicación, da igual qué herramienta uses. O sea, da igual que utilices Lovable, que utilices Cursor, que utilices, da igual. Cada builder tiene sus particularidades. Sí que es verdad que, por ejemplo, si quieres hacer una landing, pues no te vayas a Lovable, vete a V0. Si quieres hacer una aplicación, más que nada porque Lovable, por ejemplo, solo trabaja con React. Y si quieres algo en Vue o en Astro, no puedes montarlo con Lovable, tendrás que irte a otra plataforma. Pero si tienes claros los conocimientos básicos, los fundamentos, la herramienta, el constructor, da absolutamente igual. Es un poco más en función de tus preferencias de lo que quieres construir. Pero teniendo clara la arquitectura, lo demás no importa. Y entonces ahora me siento mucho más cómodo compartiendo mi contenido en Substack, en mi newsletter, que ahora ya tengo 6 suscriptores de pago, no está mal. Poco a poco tengo 200 suscriptores en total y 6 de ellos pues están pagando. Y entonces pues a estos pues les doy una atención un poquito más personalizada, de que puedan tener un formulario para lanzarme preguntas, que nos podamos ver en directo una vez al mes o cada 15 días para resolver esas dudas. Entonces, yo lo mío es crear este contenido. Hago proyectos para luego compartir lo que he aprendido montándolos, no para hacerme rico con esos proyectos. Luego yo, si quieres, el proyecto te lo puedo regalar o te lo puedo vender a muy buen precio, muy barato, para que tú, a partir de allí, lo desarrolles y te hagas tú rico. A mí me das una parte, poquito, y yo no quiero preocuparme de él, ¿vale? O sea, esta es la... Vamos a un 90-10, ¿vale? Todo un 90 y... Pero yo no quiero problemas. Y bueno, ya está. Entonces, en esta parte estoy. Y chicos, una pregunta. Antes has dicho, Paul, distintos tipos de plataformas, por ejemplo, has dicho Lovable también para crear. Es decir, no siempre Sí. utilizáis las mismas. ¿Cuáles recomendáis para utilizar? Dependiendo del caso.
Es que es dependiendo del caso. Para mí va mucho en función de qué es lo que quieres construir. Siempre cuando empiezo a construir algo o cuando alguien me dice, pues esta misma pregunta, le pregunto, ¿qué quieres hacer? Porque si quieres hacer, por ejemplo, tengo un artículo muy interesante que se llama Divide y vencerás, ¿vale? Por si en algún momento entráis en mi Substack, pero que es básicamente decir, bueno, esto John ya lo sabrá, pero tú puedes, por ejemplo, construir tu landing en un framework, ¿no? En Astro, por ejemplo, y luego tener la aplicación en otro subdominio y allí hacerlo con React, por ejemplo, ¿no? La landing la trabajas en V0 y la aplicación la trabajas con Lovable. Son dos cosas independientes que están conectadas porque cuando le das al botón de iniciar sesión, por ejemplo, de la landing, te transporta al subdominio y ya está. ¿Vale? Entonces, en función de lo que quieres construir, utilizas una herramienta u otra. Si eres una persona técnica que entiende de código o no que entiende de código, pero que no le da miedo ver un editor de código como Cursor o Antigravity o Visual Studio, entonces da igual. Te metes directamente allí y con esas herramientas, con estos IDEs, ya puedes construir en Vue, en React, en lo que quieras, realmente. Ahí no hay limitaciones. ¿Jonathan? Mira, yo el día a día con Cursor, uso Cursor. Sí, a veces pruebo Labo o V0 como para probar algo rápido y en especial para empezar una app, porque el diseño que te dan así de la nada es mucho mejor que lo que te da Cursor. Cursor es a lo mejor más para el backend, es un poquito más técnico, digamos, entonces menos creativo. Pero uso Cursor y yo trato de simplificar lo máximo posible todas las apps que lanzo. Entonces, yo hago copy-paste. Básicamente, en muchos casos existen boilerplates, que boilerplates son como, digamos, repositorios en donde tenés ya muchas de las funcionalidades armadas. Entonces después vas cambiando, tipo una plantilla. Pero muchas de las cosas que hago es copy-paste un repositorio mío y voy arrastrando archivos o componentes que me creé en alguna otra aplicación. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el blog, yo lo tengo conectado a Notion. Entonces, lo que hago en Notion, me creo una nueva base de datos y ahí es donde escribo el contenido para el blog. Entonces, cada vez que creo una nueva app, ¿no? Para la página de blog, me copio esa base de datos, le cambio el nombre de la URL y me copio todos esos archivos de otro repositorio. A lo mejor tengo que pedirle a la IA que me haga un que otro ajuste, pero en general me ahorra tener que empezar de cero, algo que ya hice. Y así con distintos componentes o funcionalidades que hoy en día cuando no entiendo todo el código, pero sé más o menos dónde buscarlo, en donde entonces sé qué puedo duplicar y arrastrar de una carpeta a otra, básicamente. Qué bueno. Y después pedirle a la IA que me haga los ajustes. Y mismo si no sabes qué copiar, entras a esa app, digamos, y le decís a la IA, bueno, quiero duplicar todas estas funcionalidades en otro repositorio, ¿qué archivos tengo que mover? Y que te explique. O sea, te apoyas Claro. en la IA Y al para principio, hacer copy-paste y después que te lo ajuste, digamos. Pero te ahorras tener que crear todos estos archivos de cero y todo el día y vuelta con los errores. Eh, y lo que haces es mantener, digamos, eh, simple. O sea, bastante simple, porque todas mis apps tienen el mismo, digamos, estructura para el blog, tienen muchas cosas que son iguales, el footer, entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces pierdo menos tiempo cada vez que tengo que arrancar algo de cero. Entonces me permite como experimentar un poquito más rápido. Eh, Qué bueno. sí, y en esto del tema del blog, por ejemplo, yo también he hecho cosas por el estilo con Google Docs directamente, o Google con un Sheets también. Excel, ¿no? Sí. Un Google Sheets, correcto, de modo de solo lectura que la web lea el contenido del Google Sheets y ya está. Bueno, Pero por otro lado, también hay ya herramientas, ¿no? Como, ahora no me saldrá, pero está como Strapi. Strapi
como que es un headless CMS. Entonces, CMS. claro, ya hay cosas. Por eso yo cuando hice mi propia academia online con toda la infraestructura que me la había montado, luego descubrí esto y dije, he perdido horas de mi vida con errores y con cosas que me quería yo montar porque me creía el más listo del mundo. Y luego, si seguramente lo hubiera preguntado a la IA, oye, quiero hacer esto. ¿Existe algo, ¿no? ¿Existe algún servicio, algún CMS que tenga un tier gratuito interesante, al menos para empezar? Luego ya pagaré si me funciona, ¿no? Pero existe algo porque muchas veces las personas bueno, yo mismo, ¿no? Dices, ¿por qué te pides comida a domicilio si te lo puedes cocinar tú mismo? Bueno, porque es más cómodo, más fácil, más rápido. Tengo que pagar un poco más, pero me facilita la vida. Entonces, nosotros ahora o está habiendo una tendencia de deja de pagar todos los SaaS y móntate tú las herramientas en tu casa y dices, vale, está bien la primera vez que lo usas, pero luego, ¿qué pasa cuando React saca una nueva versión y tienes que actualizarlo todo? Las cosas no se, o sea, las cosas también se rompen, hay que hacerles un mantenimiento. ¿Vas a perder este tiempo haciendo este mantenimiento por una herramienta por la cual estás pagando $5 mensuales? ¿Te vale la pena gastar una hora de tu vida cuando puedes pagar $5 miseria, que cobras mucho más la hora, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que vale la pena sustituirlas y hacértelas tú mismo si te están cobrando $1.000 mensuales, pero para otras que te están cobrando, no sé, 20, ¿no? Págalas. Págalas y te quitas ese marrón de encima. No intentes complicarte la vida. Y volvemos a no te compliques la vida, ¿vale? Como uno de los temas. No te compliques, simplifícalo, no quieras hacerlo todo tú. eh, Ve solo al core, digamos, de tu producto. Si lo mío es la educación o si lo mío es la formación, no me quiero liar otra vez a montarme un sistema entero de una escuela entera para mí. Me voy a apoyar en un headless CMS o me voy a apoyar en otra persona que ya tenga su propia plataforma y me diga, quiero que vengas aquí a darme esta formación, entonces sí, iré. No me liaré, no me complicaré la vida. Yo lo hice con Notion, el curso. Básicamente cada, digamos, lección es una página en Notion. Entonces eso lo Ujú. levanta ahí. Pero sí, requiere tiempo armar, digamos, tu plataforma, pero muchas veces tenés que sacrificar cosas. Por ejemplo, si yo hubiera pagado una plataforma donde puedo alojar mi curso, iba a dar muchísimas más herramientas. Pero a la vez yo tenía que pagar una suscripción, ¿no? Entonces no sabía Ujú. si la gente iba a comprar mi curso o cuánto tiempo, digamos, lo iba a mantener. Entonces, por las dudas, digo, bueno, probé la versión low cost con Notion y me armé la plataforma. O sea, el curso es de vibe coding, así que por lo menos era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Pero creo que funcionó. O sea, obvié un montón de cosas que cualquier otra plataforma te da, pero me parece que la gente, o sea, ninguno se quejó por el contenido o porque le falte algo. O sea, traté de pensar el mínimo, ¿no? Para que la gente esté conforme. Ok. Y, Correcto. y tú, Muy bien. John, antes has comentado que utilizabas Cloud Code, ¿verdad? Sí, yo básicamente utilizo dos cosas. Luego, cuando necesito hacer una landing page rápida, digamos, le hago el backend y todo, una landing page que no tenga mucho cuento, Ujú. para testear alguna idea o algo en especial, un evento o algo. Entonces hago la landing page ahí en Lua y con el backend y todo, y le hago una vista que me muestre quién se escribió. ¿Sí? O sea, como que no me complico en ese sentido. Del resto solo utilizo Cloud Code, eh, porque me parece el mejor de todo. Sí, pero eso es más mi punto de vista. Me parece el mejor de todos. Ahí le tengo como con esteroides, con el kill, comando, su agente, un poco de locura que uno le puede meter a Cloud Code, en CPIDs y demás. Pero, por ejemplo, yo le dije a Jonathan que voy a hacer el curso y lo voy a hacer, el de él, porque quiero aprender a complicarme menos la vida, ¿sí? O sea, como para lanzar los productos o testear más rápido, ¿sí? Que digamos que yo todavía tengo muy ese chip técnico, entonces, por ejemplo, para desplegar a las aplicaciones,
yo utilizo un Droplet de DigitalOcean, un servidor que me permite hacer como el despliegue de estas aplicaciones, y yo las meto en contenedores de Docker y ahí tengo varias aplicaciones. Una cosa por otra, lo que decía Jonathan. Por ejemplo, me ahorro costes, por ejemplo, en Supabase, que te cobra por tener la base de datos ahí con ellos, en diferentes plataformas, que una para el frontend, que una para el backend, y demás. Entonces yo como que todo lo tengo ahí, y tengo varios software en un mismo droplet o en un mismo servidor de DigitalOcean. Entonces me ahorro dinero mensual por eso. Pero te demora más, ¿sí? Siempre te demoras más, incluso con la ayuda de Cloud Code y estas herramientas, te demoras más en el tema del despliegue, en el tema de testear las aplicaciones. Y por eso voy a hacer el curso de Jonathan, Ujú. para mirar cómo Jonathan lanza productos, digamos, mucho más rápido. Y otra cosa que yo le decía a Jonathan, que me parecía que él tenía mucho taste o como mucho gusto para el diseño de las diferentes aplicaciones web. Ujú. Yo creo Sobre, que ahí justo donde, si usas Laravel, después de 5 minutos te vas a dar cuenta que todas las landing page son iguales. Mm, Eh, Son todas iguales y la gente creo que ya se da cuenta que es hecho con IA y como que perdés, hay mucha más fricción y como perdés oportunidades. Mandás tráfico a tu web y la gente como que no ve el valor rápidamente. Hostia. Lo ven como si fuera un template aburrido. Entonces, si sos uno más del montón, como que perdiste una oportunidad. mm, mm, Entonces, ahí la idea es, sí, sumar fotos, sumar videos. Yo me tomo mucho tiempo con el frontend, como para tratar de, digamos, que la gente vea el valor de lo que estoy ofreciendo. Y Mm. me parece que es importante, porque la gente compra también por la vista y por esa percepción de que de que alguien se tomó el trabajo de armar algo único, especial. O sea, es parte de la experiencia, ¿no? mm. mm. Vos querés comprar algo y que se vea lindo. Entonces, Ese es como el símil de las miniaturas en YouTube. O sea, puede que el video sea súper bueno, pero no tiene como una miniatura que enganche. Mm. Claro. eh, tal Muy cual. pocas personas lo van a ver. Sí, 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 sí. yo en Entonces, esto, tomarse tiempo en el diseño es Mm, clave. Sorry, Paul, te corté. Sí. perdón, no, no, no. No, es que quería comentar solo dos cosas, que cuando yo, por ejemplo, diseño para las aplicaciones, que también me dicen, ya sé que John, tú y yo no nos conocemos tanto, ya te pasaré también mis páginas web a ver qué opinas del diseño, pero me voy mucho también a cotillar qué hace la gente en Behance. Behance, Dribble, que es, bueno, con 3 Bs creo que es, bueno, o páginas similares, Pinterest, ¿vale? Yo qué sé, también te puedes ir un poco allí. Si le das muchas referencias de que sea estilo Notion o que sea estilo, también la IA puedo entender. Hice hace no mucho, bueno, hace ahí algún tiempo, una página que era como para hacer sistemas de diseño en local, donde tú le dabas como tus 3 colores, tipografía para los títulos, para el cuerpo, y te montaba ya como un archivo Markdown que lo puedes exportar luego a Lovable, por ejemplo. Lo guardas en la base de conocimiento y entonces ya te configura todos los estilos de Tailwind, ¿no? Todos los estilos globales a partir de esos estilos base que tú le has dado. Entonces, sí, el tema del diseño mejora mucho, pero yo igualmente cuando, bueno, vosotros ya sois personas técnicas, por así decirlo, ¿no? Que ya conocéis todo esto, pero yo a mis alumnos o a las personas con las que trato, siempre les digo, el tema del diseño, dejadlo para el final. No gastéis tokens y no gastéis contexto en esta parte visual, sino que siempre digo que empiecen como al revés. Primero empiezan, o sea, lo ideal primero es empezar por el backend. Una vez ya tienes todo el backend montado, base de datos, etcétera, es cuando te vas al front. Y entonces conectas como las lógicas del front con lo que quieres que ocurra realmente en el backend y que te traiga los datos reales para que no te pinte datos fake, ¿no? Porque muchas veces si empiezas directamente con el front y no conectas base de datos ni nada, te empieza a pintar datos que mm, los hardcodea, ¿no? Directamente en el front, y entonces luego cuando conectas el backend tienes que estar diciendo, no, pero esto que tiene que venir de aquí, no, pero esto tiene que salir, ¿sabes?
es como más complicado luego hacerle ver a la IA todos estos puntos. Y al final de todo, si como todas las páginas de todas las IAs cuando montan lo hacen con Tailwind, pues simplemente es darle los estilos globales y decirle, ahora cámbiame los estilos, no, adáptamelos a esto, porque ya tienes toda la estructura montada. Entonces, Ya. esto es un punto. Y referente al tema de Supabase, lo digo porque Supabase está muy bien, el tier gratuito es súper generoso, o sea, creo que te da como 20.000 usuarios activos mensuales, De 50, hola, o sea, ojalá, 50. Sí, sí. o 50.000 usuarios, te da bastante storage. La única, digamos, limitación que te da es en cuanto a la actividad. ¿No? Que cuando hay 7 días de inactividad, se te pone en hibernación y tienes que volver a reactivarla. Esto se salta fácilmente haciendo un cron job donde le digas que, bueno, creas una tabla que diga, por ejemplo, estoy vivo, ¿no? Y entonces le vas haciendo inserts cada 3 días. Cada 3 días le haces un insert y ya está. Entonces, con esto yo tengo una tengo una base de datos que lleva 100 días sin actividad. O sea, no hay ninguna interacción por parte del usuario, solamente hay una tabla que va haciendo un insert al día. Y hay como ya, no sé, 100 o 200 registros de que lleva casi un año activa y no se ha puesto en ningún momento en hibernación. Entonces, esto yo creo que es un hack de los míos, ¿no? De los que comparto con los usuarios, de los cuales no hay que abusar, porque si no en algún momento Supabase dirá, vale, pues ahora voy a empezar a cobrar, ¿no? O voy a limitarte los cron jobs que puedes hacer mensuales en el plan gratuito. Pero para proyectos que estás testeando y que necesitas que estén siempre activos, ¿no? Yo creo que lo puedes utilizar y no habrá problema. ¿Y ustedes Genial. han utilizado Stitch, esta Sí, Lo plataforma de ocupo. Google para diseño de interfaces? lo he utilizado y me ha parecido muy interesante. Y además ahora creo que luego te lo puedes llevar a Google AI Studio, el diseño que has hecho. Pero a mí me va bien o me ha ido bien para aterrizar ideas. Aterrizar ideas y luego ya decir, vale, ahora ya lo tengo claro, ya sé cómo montarlo, ya sé cuál quiero que sea la estructura y a nivel visual tengo alguna idea, le hago un par de capturas y me lo llevo, por ejemplo, a Lovable, que me monte la aplicación. Luego, como seguramente hace o ha hecho John en algún momento, cuando conectas con Lovable, lo vinculas el proyecto con GitHub, con un repositorio, así que cada vez que va haciendo cambios, te va haciendo los commits automáticos. Y entonces este proyecto luego te lo puedes llevar a Cursor o a Antigravity o a Cloud Code o donde sea, porque ya tienes el repositorio en tu máquina en local. Y entonces a partir de allí, ¿no? Lo suyo creo que es, aparte de la parte visual, también la integración con la base de datos y luego todos los cambios que quieres hacer a nivel estético o así, también ya los puedes hacer con Cursor que, bueno, Cursor no sé si es más barato, Antigravity seguro, Antigravity es gratis. Pero a nivel de código, ¿no? A nivel de pequeños detalles que igual le dirías a la IA, oye, este botón, no, si no tienes mucha idea, este botón lo quiero con más margen, ¿no? El padding. Ok, pues si no sabes qué es el padding, allí pues te puede ser más barato. En vuestra opinión, ¿cuál creéis que es la oportunidad hoy que tiene aprender sobre vibe coding que quizá dentro de un año ya haya pasado? ¿Jonathan? Yo creo que el vibe coding es como una habilidad que aprendes y te va a servir. O sea, no hay vuelta atrás hoy con la IA. O sea, ya estamos en un punto que la IA hace todo, ¿no? O sea, el contenido, ahora el código, o sea, trabaja por nosotros o a la par nuestra. Entonces, no hay expertos en IA. Para mí hay gente que pasó más tiempo explorando, probando cosas, experimentando, y esos son los expertos, ¿no? El que se hace llamar experto. Entonces, creo que es una oportunidad para, digamos, aprender, o sea, explorar, jugar con la IA y crear cosas, porque es una habilidad que te va a servir, o sea, ya sea si querés armar un negocio o tenés un negocio, si sos empleado, o sea, le puedes sacar el jugo a esto. Así que no tenés que pasar todo el día haciendo vibe coding, pero puedes crear tu landing page
o un lead magnet, o sea, cosas simples que te pueden ayudar en tu día a día, Qué o bueno. herramientas internas también, entonces hay que aprovecharlo. Sí. John. ¿Qué oportunidad yo veo con todo el tema del vibe coding? Yo veo mucha oportunidad en cuanto a expertos de dominio. Por ejemplo, en tu caso, Tony, Mm, tú llevabas trabajando mucho tiempo en, en un área en específica ujú, y ya conocías los dolores, ujú, sí, que eso es muy importante. Ya conocías los dolores de tu industria y decir, venga, con todo este auge de la IA, ahora puedo aplicarle esta inteligencia artificial para solucionar este problema en concreto. Y eso puede pasar en todas las industrias, con ujú, cualquier persona, ¿sí? Esa es la oportunidad, la gran oportunidad que yo veo. ujú. Crear soluciones conociendo el pain o el dolor de una industria. Qué bueno. Ujú. Muy guay, tío. ¿Paul? Yo creo que ahora es el mejor momento para formarse en lo que son los fundamentos. Ujú, Es lo que comentaba antes de que si comprendes la arquitectura, o sea, si comprendes todo lo que necesita una aplicación para funcionar, a, a nivel de, entiendes, yo luego lo comento o lo he comentado alguna vez, yo por ejemplo tengo una capacidad para visualizar entornos. ¿No? Cuando mi hermana se compró el piso y estaba totalmente derruido, yo le dije, "Buah, es una oportunidad genial, porque mira, yo me imagino que aquí puede ir la cocina, aquí una habitación, ¿sabes? Esto, tengo esta capacidad y también tengo la capacidad de, si pienso en una página web o en una herramienta, pues tengo la capacidad de ver todas las pantallas, ver el flujo de usuario. Entonces, si tienes esta capacidad, genial. Si no la tienes, no pasa nada porque la puedes fomentar o puedes dibujarla, ¿no? O puedes hacer cosas. Si no entiendes qué es una base de datos, no pasa nada. Puedes preguntarle a la IA, que para eso está, por eso es conversacional, ¿no? Y le puedes hacer todas estas preguntas. Entonces, yo creo que ahora es un día genial. Hoy mismo puedes empezar a formarte en estas partes de fundamentos porque por mucho que las herramientas evolucionen, estos fundamentos seguirán estando. ujú, Seguirás teniendo que saber cómo quieres que funcione tu aplicación para poder traspasarle, ¿no? Estos conceptos a la IA para que los construya. Si no sabes cómo, o si no sabes cómo quieres que funcione tu aplicación, si no entiendes la estructura, si no entiendes de arquitectura o de APIs o de cualquier cosa, te será mucho más complicado construir lo que quieres. Entonces, para mí, ahora y siempre es buen momento para formarse a nivel de fundamentos. Que luego venga Lovable 3.0 y lo haga todo, genial, pero los fundamentos seguirán ahí, seguirán estando. qué bueno. Muy bien, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y todo el valor que habéis aportado. Así que nada, un saludo y nada, Muchas gracias. nos vemos. Muchas gracias. 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 Hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao.